me llamo ella y en los últimos 2 años he visto como mi esposo, Mark, se ha ido apagando poco a poco desde que nos dieron el diagnóstico de cáncer de estómago. Sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. Mark tenía solo 38 años, le iba muy bien en su trabajo en la banca de inversión y teníamos un hijo hermoso, Ethan, de 9 años. Se suponía que nos quedaban muchos años juntos. La única pequeña bendición en medio de esta pesadilla fue que, gracias al éxito de Mark, pudimos pagar el mejor tratamiento disponible. Viajamos a ver especialistas en todo el país, probamos terapias experimentales, hicimos todo lo posible sin escatimar en gastos. Pero con el tiempo se hizo evidente que los tratamientos solo estaban alargando un poco la vida de Mark, no le estaban dando una cura. A pesar de todo, sus padres, Linda y Robert, fueron nuestro mayor apoyo. Vivían a solo 20 minutos y nunca dudaron en ayudarnos cuando las cosas se pusieron difíciles. Hoy nosotros recogemos a Ethan de la escuela, me decía Linda los días que Mark tenía tratamiento. No te preocupes por la cena tampoco, hice lasaña extra. En las noches, Ethan me jalaba la manga cuando lo arropaba. Sus ojitos se llenaban de miedo y esperanza. Mamá, ¿cuándo va a volver papá? Nunca supe qué decirle. ¿Cómo le explicas a un niño que su papá se está muriendo? Solo le acariciaba el cabello y le decía: los doctores están haciendo lo mejor que pueden, cariño. Por otro lado, mis propios padres fueron otra historia. Mi mamá, Karen, y mi papá, David, vivían igual de cerca que los papás de Mark, pero era como si estuvieran en otro planeta. Mamá, ¿puedes recoger a Ethan de la escuela hoy? Mark tuvo una mala reacción a la quimioterapia y Linda tiene una cita médica. Ay, lo siento mucho, pero prometimos ayudar a tu hermana a buscar departamento hoy. Ya sabes cómo se pone Jessica cuando está estresada. Siempre era Jessica. Así había sido toda mi vida. Cuando tenía 7 años, mis papás se perdieron mi obra escolar porque Jessica estaba resfriada. Cuando me gradué de la preparatoria, se fueron justo después de la ceremonia porque Jessica tenía un recital de baile, aunque solo era parte del ensamble. Con los años me acostumbré. Mark se convirtió en mi verdadera familia, y sus papás me trataron más como una hija que los míos. Así que cuando su salud empeoró el mes pasado, me preparé para el final, rodeada de la familia que me había elegido. La noche en que Mark murió, yo sostenía su mano. Desde hacía horas su respiración se había vuelto superficial y la enfermera de hospicio me advirtió que ya no tardaba mucho. Ella susurró con voz débil: cuida de Ethan. Eres la persona más fuerte que conozco. Esas fueron sus últimas palabras. Me quedé sentada allí por horas, sosteniendo su mano fría, incapaz de asimilar que mi compañero de 12 años ya no estaba. Linda y Robert llegaron al hospital 1 hora después de mi llamada. Tenían en el rostro el mismo dolor que me consumía. Aquí estamos, cariño, dijo Linda abrazándome. Siempre estaremos aquí. Esa noche le mandé un mensaje a mi mamá: Mark falleció esta noche. Su respuesta llegó 1 hora después: qué terrible. Nada más. No llamó, no preguntó cómo estábamos Ethan y yo, no ofreció venir. Solo 2 palabras. Pero yo estaba demasiado entumecida para importarme. Tenía un funeral que organizar, un hijo que consolar y una vida que, de algún modo, reconstruir. Los días después de la muerte de Mark pasaron en un torbellino de papeleo, arreglos y tratar de explicarle a Ethan que su papá no volvería. Linda y Robert estuvieron en cada paso, haciendo llamadas a la funeraria cuando yo no podía ni hablar, quedándose con Ethan cuando tenía preguntas que yo no sabía responder. El día antes del funeral, me sentía ahogada en tantos detalles. La funeraria necesitaba decisiones finales, familiares lejanos llamaban para pedir direcciones, y todavía tenía que recoger el traje de Ethan. No había dormido más de 2 horas seguidas desde que Mark murió. Necesito pedirle a mis papás que cuiden a Ethan un rato, le dije a Linda mientras nos sentábamos en la cocina, rodeadas de tarjetas de condolencias. Tú y Robert ya están haciendo demasiado. Llevé a Ethan a la casa de mis padres ensayando lo que diría. Cuando llegamos, mi mamá abrió la puerta con una chaqueta ligera y su bolso en la mano. Este no es un buen momento, dijo sin siquiera invitarnos a pasar. Mamá, por favor, solo serán unas horas. Necesito terminar los arreglos del funeral, ya teníamos estos planes desde hace semanas. Mi papá apareció detrás de ella.
No podemos cancelar ahora. Antes de que pudiera decir algo más, ambos salieron y cerraron la puerta detrás de ellos. De verdad tenemos que irnos, dijo mi mamá con firmeza. Seguro encuentras a alguien más. Se subieron a su auto y se fueron sin siquiera despedirse de Isen. Isen se quedó ahí, confundido y herido, viendo cómo se iban. Llamé a mi amiga Sara, quien inmediatamente aceptó cuidarlo. Después de dejar a Isen en su casa, la curiosidad me ganó y decidí pasar por la casa de mis papás de camino a la mía. Las luces estaban encendidas y el Mazda rojo de Jessica estaba en la cochera. Así que este era el compromiso importante, murmuré para mí misma, dejando escapar una risa amarga. No estaban ocupados en absoluto. Simplemente prefirieron ayudar a Jessica en vez de estar conmigo, incluso ahora. Esa noche mandé un mensaje al grupo familiar de WhatsApp. El funeral de Mark es a las 11 de la mañana el jueves en Greenwood Chapel. Después habrá una pequeña recepción. Vi cómo aparecían los recibos de lectura junto a los nombres de mis papás y Jessica. Nadie respondió. La noche antes del funeral, la ansiedad me ganó y decidí llamar a mi mamá directamente. Mamá, ¿viste mi mensaje sobre el funeral de mañana? Empieza a las 11. Hubo una pausa. Ay, ella, lo siento, pero no vamos a poder ir. Jessica reservó varias mesas en Emilios para celebrar su ascenso. Es al mediodía y ya nos comprometimos. Casi se me cae el teléfono de la impresión. Mamá, estamos hablando del funeral de Mark. ¿De Mark? El mismo que pagó las reparaciones de su casa cuando el techo se cayó hace 3 años. Mark, que ha sido parte de nuestra familia por más de una década. Eso fue hace mucho, ella, respondió con frialdad. Tenemos que enfocarnos en los vivos, no en los muertos. Jessica nos necesita ahora. Antes de que pudiera responder, me colgó. Llamé inmediatamente a Jessica, con la mano temblando de rabia e incredulidad. ¿Qué? Contestó con fastidio, como si le molestara que la interrumpiera. Jessica, mamá me dijo que vas a hacer una fiesta mañana a la misma hora que el funeral de Mark. ¿No podrías cambiarla o al menos retrasarla para que puedan ir primero al servicio? Ni de chiste, soltó con burla. No puedo cambiar la reservación ahora, ya todos confirmaron. Y esta promoción es un gran logro para mí. ¿No es como si pudieras reprogramar un funeral o lo que sea? ¿Un funeral o lo que sea? Repetí con la voz temblando de furia. Jessica, mi esposo está muerto. El mismo hombre que pagó toda tu universidad. Eso fue hace mucho, desestimó con indiferencia. Mira, mi ascenso es más importante. La gente se muere todos los días. Y colgó. Me quedé en la cocina con el teléfono en la mano, completamente aturdida. Como si no fuera suficiente, mi celular vibró con un nuevo mensaje de mi mamá. Deja de presionar a tu hermana. Su celebración es más importante que el funeral. Ha trabajado mucho por este ascenso. El día del funeral de Mark amaneció soleado y claro, como una burla de la oscuridad que yo sentía por dentro. El servicio fue hermoso en su sencillez. Mark nunca había sido de grandes exhibiciones, y la modesta capilla se llenó de personas que realmente lo querían, colegas, amigos, vecinos y, sobre todo, su familia, su verdadera familia. Durante el discurso, hablé sobre su generosidad, su bondad y su inquebrantable amor por Isen. Isen estaba sentado entre Linda y Robert, quienes le sostenían las manos mientras las lágrimas corrían por su rostro. Después del servicio, varias personas se me acercaron para darme el pésame y, con discreción, preguntarme por la ausencia de mis padres. Me sorprendió no ver a tu familia, dijo el compañero de cuarto de Mark en la universidad. ¿Están enfermos? Tenían otro compromiso, respondí con rigidez, sin querer dar más detalles. Linda notó mi incomodidad y desvió la conversación a otro tema. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé sola en la sala, rodeada de tarjetas de condolencias y arreglos florales. La casa se sentía vacía de una forma imposible sin Mark. El silencio era tan fuerte que dolía. Mi celular vibró con un mensaje de Jessica. Espero que el funeral haya salido bien. Mamá publicó fotos de mi fiesta. Me ascendieron a ejecutiva de cuenta senior. Ni una condolencia. Ni un solo reconocimiento de lo que acababa de pasar. Solo la celebración de su logro, llena de emojis de fiesta.
Apagué el teléfono sin responder y subí a ver a Isen. Estaba dormido profundamente, abrazando el osito de peluche que Mark le había dado en su último cumpleaños. Me acosté a su lado, encontrando un poco de consuelo en el ritmo constante de su respiración. Los días siguientes pasaron en una neblina. Linda y Robert venían todos los días, trayendo comida, llevando a Isen al parque, ayudándome a ordenar las cosas de Mark. Mis padres no llamaron ni una sola vez. Ni para ver a su nieto. Ni para saber cómo estaba. Nada. Una semana después del funeral, recibí una llamada del abogado de Mark, el señor Simmons. Señora Turner, es momento de discutir el testamento de su esposo, me explicó. Mark fue bastante detallado en sus preparativos. ¿Le vendría bien mañana en la tarde para la lectura? Acepté y llamé a Linda y Robert para invitarlos. Mark los había mencionado en su testamento, por supuesto, y sé que hubiera querido que estuvieran allí. Al día siguiente, el señor Simmons llegó a casa exactamente a las 2 de la tarde, con un maletín de cuero y una expresión seria, que se suavizó cuando vio a Isen. Tu papá hablaba mucho de ti, le dijo, estrechando su pequeña mano. Estaba muy orgulloso de ti. Nos sentamos en la sala, Isen, Linda, Robert y yo. Esperaba que fuera algo sencillo. Mark y yo habíamos hablado muchas veces sobre sus deseos durante su enfermedad, así que no debería haber sorpresas. Pero justo cuando el señor Simmons estaba a punto de empezar, sonó el timbre. ¿Esperas a alguien más?, preguntó Linda, confundida. No, respondí, igual de desconcertada, mientras iba a abrir la puerta. Casi la cerré de golpe cuando vi a mis padres y a Jessica en el porche, con expresiones exageradas de simpatía. ¿Qué están haciendo aquí?, pregunté sin rodeos. Escuchamos sobre la lectura del testamento, dijo mi mamá, tratando de mirar más allá de mí para ver la casa. Mark no era un extraño para nosotros. Tenemos derecho a estar aquí. ¿Derecho?, repetí, incrédula. No pudieron molestarse en ir a su funeral, pero ¿creen tener derecho a estar aquí para la lectura de su testamento? Mi papá se aclaró la garganta. Ella, no hay necesidad de sacar viejos rencores. Estamos aquí para apoyarte. Me reí con amargura. Eso sí que es nuevo. Antes de que pudiera cerrarles la puerta, mi mamá me empujó suavemente y entró, seguida de mi papá y Jessica. Somos familia, dijo con firmeza, como si eso lo justificara todo. Me quedé ahí, aturdida por su descaro, mientras ellos caminaban directo a la sala. Linda y Robert fruncieron el ceño al ver quién había llegado. ¿Qué hacen aquí?, susurró Robert cuando me acerqué. No tengo idea, le respondí, con la mano temblando de rabia. Pero no voy a hacer una escena frente a Isen. Simmons, siempre profesional, solo levantó una ceja antes de continuar. ¿Procedemos con la lectura del testamento? Mis padres y Jessica se sentaron en el sofá frente a Linda y Robert. Isen estaba a mi lado en un sillón. La tensión en la habitación era sofocante. Yo, Mark Andrew Turner, estando en pleno uso de mis facultades, declaro que este es mi último testamento, comenzó a leer el señor Simmons con voz firme. Mark había dejado todo perfectamente organizado. Para sus padres, dejó 200,000 pesos, suficiente para que tuvieran un retiro cómodo y en agradecimiento por su apoyo incondicional durante nuestro matrimonio y su enfermedad. Nunca esperábamos esto, susurró Linda con la voz quebrada, mientras Robert le apretaba la mano con fuerza. Luego vinieron las disposiciones principales. Para mí, Mark dejó nuestra casa, 2 departamentos en el centro de la ciudad, que ni siquiera sabía que tenía, y 400,000 pesos en activos líquidos. Los departamentos generan ingresos de renta bastante significativos, explicó el señor Simmons. Mark los compró como inversión hace 3 años. Me quedé ahí, en shock. No tenía idea de la magnitud de la planificación de Mark. Se había asegurado de que Isen y yo estuviéramos bien económicamente, sin importar lo que pasara. Mientras el abogado seguía leyendo, noté cómo la expresión de mi madre cambió. La leve simpatía desapareció, reemplazada por un interés evidente. Jessica se enderezó de golpe, poniendo atención por primera vez. Cuando el señor Simmons terminó, mi madre aplaudió con entusiasmo. Pues esto es una noticia maravillosa, ¿no? Ella, ahora estás muy bien económicamente. La habitación se quedó en silencio.
Linda y Robert la miraron con incredulidad. Digo, con 2 departamentos y todo ese dinero, seguramente puedes ayudar a la familia, continuó mi mamá, como si estuviera diciendo lo más lógico del mundo. Jessica ha estado batallando bastante con el alquiler, ¿verdad, querida? Jessica asintió de inmediato. Sí, la verdad es que está carísimo todo. Y bueno, tú tienes 2 departamentos que ni necesitas. No podía creer lo que estaba escuchando. Mark ni siquiera llevaba mucho tiempo en su tumba y ya estaban viendo qué podían sacar de él. Deberías darle uno de los departamentos a Jessica, intervino mi papá, como si fuera la sugerencia más razonable del mundo. ¿Para qué los quieres tú? Me puse de pie lentamente, con los puños apretados a mis costados. ¿Me están hablando en serio? Mi voz temblaba de furia. Se saltaron el funeral de Mark para irse de fiesta, nos han ignorado a Isen y a mí toda la semana, llegan sin invitación a la lectura de su testamento y ahora, ¿exigen que les dé sus bienes? Ella, empezó mi papá con su tono condescendiente. No tienes por qué ser egoísta. Estás sola ahora, pero tienes mucho dinero. Deberías compartirlo. ¿Egoísta? Repetí, mi voz subiendo de tono. No estoy sola. Tengo a Isen. Y todo lo que Mark dejó es para el futuro de su hijo. Cada centavo será para darle la mejor educación, las mejores oportunidades, la mejor vida, porque su padre ya no está aquí para dársela. Vi cómo mis padres y Jessica intercambiaban miradas, sus ojos desviándose hacia Isen con lo que me pareció resentimiento. Estás exagerando, espetó mi mamá con molestia. Jessica necesita ayuda ahora, no un niño que ni siquiera irá a la universidad en años. Ese niño es tu nieto, intervino Robert, su voz tensa por la ira. Y su padre acaba de morir. La cara de mi mamá se enrojeció de rabia. No me digas cómo tratar a mi propio nieto, le espetó a Robert. Nosotros hemos sido parte de esta familia por mucho más tiempo que tú. Y, sin embargo, han mostrado sorprendentemente poco interés en ser parte de ella, respondió Linda fríamente. Basta. Dije con firmeza, mi paciencia agotada. Isen, ¿puedes subir a tu habitación por un rato? Simmons, ¿puedes ir con Isen a su cuarto para que te enseñe sus modelos de aviones? El abogado, claramente aliviado de poder escapar del drama familiar, se levantó de inmediato y tomó la mano de Isen. Me encantaría ver tu colección, joven. Cuando estuvieron fuera de alcance, me giré hacia mis padres y mi hermana. Ya no me iba a contener. ¿Cómo se atreven a venir a mi casa, apenas unos días después del funeral de Mark, al que ni siquiera se molestaron en ir, y exigirme su dinero? Los miré con furia. Mark trabajó toda su vida para darnos estabilidad a Isen y a mí. Luchó contra el cáncer durante 2 años. ¿Y en todo ese tiempo qué ayuda ofrecieron ustedes? Ninguna. Ni siquiera se tomaron el tiempo de cuidar a Isen por unas horas. Eso no es justo, empezó a decir mi papá. Pero lo interrumpí antes de que pudiera seguir. No, lo que no es justo es que Mark gastó miles de dólares arreglando su techo cuando se cayó con la tormenta hace 3 años. Lo que no es justo es que pagamos toda la universidad de Jessica cuando ustedes dijeron que no podían. Hice una pausa, dejando que esas palabras pesaran en el aire antes de continuar. Así que déjenme dejar algo bien claro, no les voy a dar nada. Ni el dinero ni las propiedades de Mark. Ni ahora ni nunca. Cada centavo será para Isen y su futuro. Eso es lo que Mark quería y eso es lo que va a pasar. La cara de mi mamá se torció de rabia. Maldita ingrata. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Solté una risa amarga. Ah, sí. Dime una sola cosa que hayan hecho por mí, mamá. Solo una. Algo que realmente haya sido por mi bienestar y no por conveniencia. Abrió la boca y la cerró sin decir nada. No tenía respuesta. Eso pensé, dije en voz baja. Creo que ya es hora de que se vayan. Fui hasta la puerta y la abrí, esperando. Sin decir más, salieron. Cerré la puerta de golpe y me desplomé en el sofá, sintiéndome de repente agotada. Hiciste lo correcto, dijo Robert con voz suave pero firme. ¿Lo hice? Siguen siendo mis padres. Y Jessica sigue siendo mi hermana. La biología no hace familia, dijo Linda, sentándose a mi lado y tomando mi mano.
El amor hace familia. Estar presente hace familia. Apoyar en los momentos difíciles hace familia. Asentí, sabiendo que tenía razón. Pero aún así dolía. El rechazo de ellos había estado persiguiéndome toda mi vida. Más tarde esa noche, después de que Linda y Robert se fueron y Isen ya dormía, me senté frente a la computadora. Vi que mi madre me había etiquetado en una publicación en redes sociales. Me rompe el corazón ver cómo mi hija mayor se ha vuelto tan egoísta y avara después de la muerte de su esposo. Se niega a ayudar a su propia hermana, a pesar de que ahora tiene 2 departamentos en el centro y mucho dinero. ¿La riqueza la ha cambiado? Leí la publicación varias veces, sintiendo la rabia subir como fuego en mi pecho. Debajo, había comentarios de familiares y amigos que solo conocían su versión de la historia. No dejes que ella se salga con la suya. La familia debe ayudar a la familia. Pobre Jessica, siempre ha tenido dificultades mientras que a ella le dan todo. Una oleada de furia me recorrió el cuerpo. Esto era bajo, incluso para mi madre. Intentando avergonzarme públicamente para que le diera el dinero de Mark. Respiré hondo y comencé a escribir. Si ella quería ventilar nuestros problemas familiares en público, entonces yo le daría al público la versión completa, sin censura. Asterisco, he guardado silencio por mucho tiempo, pero ya que mi madre ha decidido hacer públicos nuestros asuntos familiares, creo que es hora de responder. Hace 3 días enterré a mi esposo Mark después de su lucha de 2 años contra el cáncer de estómago. Mis padres y mi hermana no fueron a su funeral, asterisco. ¿Por qué no fueron al funeral de Mark? Porque mi hermana organizó una fiesta para celebrar su ascenso ese mismo día y decidieron que eso era más importante. Para los que no lo saben, Mark ayudó económicamente a mis papás muchas veces a lo largo de los años. Pagó reparaciones importantes en su casa y cubrió toda la universidad de mi hermana. Pero cuando yo necesité ayuda durante su enfermedad, aunque fuera solo para cuidar a nuestro hijo un rato, siempre estaban demasiado ocupados. Ayer aparecieron sin invitación a la lectura del testamento de Mark. Cuando se enteraron de que él nos había dejado estabilidad económica a Isen y a mí, inmediatamente exigieron que le diera uno de nuestros departamentos a mi hermana porque, y cito, ella lo necesita más que un niño. Ese niño es su nieto. Tiene 9 años. Acaba de perder a su papá. No comparto esto para lastimarlos, sino porque estoy cansada de que me pinten como la villana de una historia en la que lo único que he intentado es ser una buena hija, hermana, esposa y madre. El dinero de Mark será para la educación y el futuro de nuestro hijo, como él quería. Espero que esto deje las cosas claras. Adjunté capturas de pantalla de los mensajes que había guardado, incluyendo el donde mi mamá decía que la fiesta de Jessica era más importante que el funeral de Mark, y varios donde se negaban a ayudar durante su enfermedad. Mi dedo tembló sobre el botón de publicar por unos segundos, pero al final lo presioné. En minutos, los comentarios en la publicación original de mi mamá cambiaron de tono drásticamente. Karen, ¿es cierto esto? ¿Te saltaste el funeral de tu yerno por una fiesta? No puedo creer que esperes que ella regale la propiedad que su esposo dejó para su hijo. Esos mensajes son impactantes. ¿Cómo puedes decir que una fiesta es más importante que un funeral? Las llamadas y los mensajes no dejaron de llegar en toda la noche. Familiares y amigos, sorprendidos por el comportamiento de mis padres, me mandaban mensajes de apoyo. Mi mamá intentó decir en los comentarios que yo estaba mintiendo, pero las capturas de pantalla hablaban por sí solas. Al final, borró su publicación original. Pero el daño a su reputación ya estaba hecho. A la mañana siguiente, me desperté con docenas de llamadas perdidas de mis papás y Jessica. Bloqueé sus números sin siquiera escuchar sus mensajes de voz. Lo que fuera que quisieran decirme, ya no me interesaba escucharlo. Las siguientes semanas intentaron todo para comunicarse conmigo. Correos electrónicos pidiendo perdón, pero aún pidiendo dinero. Mensajes a través de amigos en común. Incluso llegaron a aparecerse en mi casa sin avisar. Pero cada vez, me mantuve firme. Esa tarde, mientras veía a Isen jugar en el patio, le pregunté a Linda. Nunca van a cambiar, ¿verdad? Ella suspiró y me miró con tristeza. La gente rara vez lo hace. Linda me miró con sinceridad y respondió. No han cambiado. Y, la verdad, no creo que lo hagan. Suspiré. Es extraño,
Toda mi vida pensé que necesitaba su aprobación, su amor. Pasé años tratando de ganármelo. Pero ahora reconoces tu propio valor, terminó por mí. Y te das cuenta de que Isen merece algo mejor que repetir ese ciclo. Han pasado 6 meses desde que Mark murió, y la vida poco a poco encontró una nueva normalidad. Linda y Robert siguen siendo una parte importante de nuestras vidas, vienen a cenar los domingos y me ayudan con las actividades escolares de Isen. También empecé a administrar las propiedades en renta que Mark nos dejó, y para mi sorpresa, encontré satisfacción en ese trabajo. Los departamentos en el centro de la ciudad resultaron ser una gran inversión, dándonos ingresos estables además de lo que ya tenía guardado para la educación de Isen. Incluso invertí parte del dinero en acciones de empresas en las que Mark siempre confió, y no voy a mentir, fue gratificante ver cómo los dividendos empezaban a llegar. En cuanto a mis papás y Jessica, de vez en cuando escuchaba de ellos a través de la familia. Por lo que decían, no les iba bien económicamente. Jessica perdió su trabajo, y mis papás se quejaban del costo de la jubilación. Cada tanto, algún familiar intentaba meter el tema con sutileza. ¿Tal vez podrías ayudarlos un poco? Pero mi respuesta siempre era la misma. Lamento que estén pasando por un mal momento, pero mi responsabilidad es con mi hijo. Algunos me llamaban fría o rencorosa. Tal vez lo era. Pero cada vez que veía a Isen más fuerte, más feliz, rodeado de personas que realmente lo querían, sabía que había tomado la decisión correcta. Una noche, mientras lo arropaba en la cama, me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. «Mamá, ¿extrañas a la abuela Karen y al abuelo David?» Me quedé en silencio un momento, buscando una manera de responder sin cargarlo con problemas de adultos. Extraño la relación que me hubiera gustado tener con ellos, dije finalmente, pero no la que en realidad tuvimos. Isen asintió, como si entendiera más de lo que un niño de su edad debería. Me alegra que tengamos a la abuela Linda y al abuelo Robert. Sonreí y le revolví el cabello con cariño. A mí también, cariño. A mí también. Algunas personas nunca entenderían por qué corté lazos con mi familia biológica. Nunca habían vivido la constante decepción, el favoritismo, la dolorosa verdad de que hay personas incapaces de poner a otros primero. Pero yo sí lo entendía. Y lo más importante, había roto el ciclo. Isen crecería sabiendo que vale, rodeado de personas que lo aman con hechos, no solo palabras. Personas que están ahí cuando realmente importa, que lo apoyan sin condiciones, que lo ven como lo que es, y no como un medio para conseguir algo.